Saludos, bienvenidos a Campo Palentino. Como siempre les contamos acontecimientos que ocurren en el campo y todos los que rodean todo este entorno, como por ejemplo puede ser lo de los seguros, así como otras cuestiones tan importantes como ahora se acercan las Navidades y ya saben, lechazos que pueden venir de fuera, que pueden, no sé, inundar los mercados de aquí. Por lo pronto ha bajado un poco el lechazo, pero vamos a mostrarles unos lechazos de calidad. Y también vamos a seguir hablando de otras cuestiones, como una jornada que tuvieron las mujeres de Asaja. En fin, todo eso se lo contamos en el programa, pero antes vamos a hablar de seguros, porque bienvenido, Carlos, a Campo Palentino, que muchos agricultores dicen que no han hecho el seguro porque no han podido sembrar, están reticentes, no saben qué hacer. Yo creo que bueno, que sí que se puede hacer el seguro, ¿no? Sí, bueno, es un hecho cierto que la climatología probablemente impida que el 20 de diciembre los agricultores tengan toda la sementera efectuada, pero el seguro creciente contempla esta posibilidad. Ahora mismo el seguro se hace con las parcelas sembradas y una previsión de siembra, y luego en primavera tenemos plazo para efectuar las modificaciones que sean necesarias para ajustar el seguro a la sementera final de toda la explotación, de todos los cultivos. En definitiva, que se puede hacer el seguro, que se debe de hacer el seguro y que luego se van ajustando las cosas, ¿no? Efectivamente, que el no haber complementado la sementera no es obstáculo para hacer la póliza ahora, teniendo en cuenta que luego vamos a tener un periodo para efectuar todo tipo de modificaciones. Bueno, pues nada, ya lo saben ustedes, continúen ahí haciendo el seguro, haciendo esa previsión de siembras que luego serán las que sean, pero de momento esa previsión de siembra. Y nosotros también les vamos a comentar en este programa una valoración política de esa que ha sacado Díaz Anzoles, lo que ha preparado desde la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, esa reforma de la PAC. Vamos a tener esa valoración política, hasta ahora la hemos tenido técnica, pero todo eso lo vemos dentro de un instante. Uno de los pilares de nuestra actividad es la investigación y el desarrollo. Por eso, Sociedad Anónima Marisa dispone de los cereales más sembrados en España. En cebadas, meseta e hispanic. En trigo, nogal, la apuesta por la calidad. Andalou, una garantía. Santoyo, la novedad más productiva. Sin olvidar los guisantes Cartús y Gregor. Semillas S.A. Marisa. El secreto de la calidad es nuestra estricta selección. Asaja promueve el consumo de productos elaborados en Palencia. La promoción se hace de cara al periodo que tradicionalmente suele ser de mayor consumo, el de las Navidades. Y como tiene por objeto en Palencia que se compren y consuman productos hechos aquí, es decir, alimentos producidos en nuestros campos, elaborados y manufacturados en nuestras industrias y vendidos en nuestros comercios. Por ello, hoy nos hemos desplazado hasta una ganadería que cría ganado churro de primera calidad y además produce sus propios quesos. Precisamente el lechazo y el queso de oveja son dos productos típicamente palentinos de una gran calidad que se aprecian no solo por los sellos y las distinciones de calidad que pudieran tener. Un momento en el que suelen bajar precisamente los precios del lechazo. ¿Por qué bajan ahora? Bueno, pues entre otras cosas porque hay una paridera más grande que empieza ahora y el año no ha sido nada bueno, y creamos o no creamos, pues como se dé menos de comer a las ovejas paren menos. Y llevamos unos cuantos años muy malos en la ganadería. Siempre cuando se habla de crisis dicen, no, la agricultura y la ganadería dicen no han notado tanto la crisis. Claro, y yo digo siempre que es porque ya lo estaban. No. Llevamos 3 años, pero muy malos. No, es decir, que la crisis para nosotros ha empezado desde el principio, y es que antes tenías crisis en el lechazo, tenías crisis en la leche, pero alguna de las dos cosas siempre te quedaba libre. Ahora es que no nos queda libre nada. Estamos con precios la leche de hace 20 y muchos años. Y los lechazos que podríamos sacar un poco más dinero porque ser una indicación geográfica protegida. Bueno, de eso no teníamos que hablar ahora, porque la indicación geográfica protegida ahora mismo estamos todas las razas metidas en ellas. No sé si sabes cómo está lo de las razas, y yo creo que es un equivoco muy grande de la Junta de Castilla y León, que nos está haciendo un daño grandísimo a los que tenemos unas razas autóctonas,
porque yo no digo que los demás no tengan que vivir, ni les tengan que proteger, digo que se diferencien. Y ahora mismo el consumidor, cuando vaya a llegar a la plaza o a cualquier carnicería a comprar un lechazo, no va a saber lo que está comprando, porque antes llegaba llevamos 12 años con la denominación de origen y la gente ya sabía que las vitolas distinguían una cosa a la otra. Ahora mismo la gente no sabe que en la misma vitola va a ir el lechazo Asaf, el israelita, el aguasi y el nuestro. Pero es que ya no es eso solo. Ahora seguro que ahora dentro de 15 días nos meten 2 o 3 o 4 o 5 camiones de fuera y van a ir prácticamente igual, porque esto no es nuevo, esto no es de ahora. ¿Y qué pasa? Que cuando esperabas que llegaría un mercado como el de Navidades, que para los ganaderos era un poco bueno, y empezaba 20 días antes, ahora tienes un mercado bueno si le tienes, y si no le tienes... Hay veces que en Navidades para nosotros están más baratos los lechazos que en cualquier época del año. No es que lo diga yo, se puede ver por ahí, porque es así. O sea, cuando quieren nos meten 3 camiones, 2 camiones, 5 camiones, y encima salen con la vitola de Castilla y León. Eso es más grave todavía. La oferta agroalimentaria de Palencia es lo suficientemente rica, amplia y competitiva como para no tener que adquirir productos que vengan de fuera, porque los nuestros tienen una dimensión de ámbito internacional. ¿Qué se podía hacer para evitar que el consumidor pudiera en un momento determinado saber lo que está comprando? Hombre, el consumidor lo sabe, con la vitola lo sabe, porque lo saben, pero es que las vitolas son iguales y hay que leerlas. Y en una va que es lechazo churro y en la otra no. Encima esto de las vitolas, pues nos lo han metido a todos, pero el ganadero de Asad, de Aguasi, la mayoría no sabe que va a tener un gasto a mayores en la vitola, que es que ese gasto le van a pagar ellos. Nosotros llevamos pagándole 12 años, vamos para 13. Y es un gasto que no te va a repercutir por ningún lado, porque podrías decir, es un gasto a mayores, pero porque voy a tener un beneficio. El único beneficio aquí va a ser parte fuera, no para nosotros. Bueno, pues consejo a los consumidores, al ama de casa. Bueno, el consejo es que confíen un poco en el carnicero si es de confianza, porque la verdad es que se venden tantos lechazos churros que no hay tantos lechazos churros. Y lo segundo es que la Junta de Castilla y León nos haría algún favor y distinguiría las cosas como Dios manda. Desde Asaja se intenta que los consumidores aprendan a apreciar lo que tenemos aquí y potenciar lo nuestro, que es mucho y bueno. Carnes de ternera y lechazos embutidos, quesos, productos lácteos y avícolas, vinos, conservas, galletas, pastas y dulces, miel, hortalizas, legumbres, frutos secos o café, entre otros, constituyen la base de un sector muy importante de la economía de la provincia, mantienen la actividad agroganadera y fomentan el desarrollo rural. El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, presentaba el mes pasado ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo sus propuestas legislativas de reforma de la PAC para después de 2013. Con este acto se iniciaban los debates en el seno del Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo, que por vez primera asumirá sus competencias de codecisión en una reforma de la PAC. Estas propuestas no se alejan demasiado de lo que ya conocíamos a través de filtraciones a las que Asaja había tenido acceso y no hacen más que confirmar los malos presagios que teníamos sobre las intenciones de la Comisión en cuanto a esta reforma. En el momento en el que nos encontramos se está empezando a debatir los borradores legislativos de la propuesta de la política agraria comunitaria para el periodo 2014-2020. La primera cuestión que tenemos que tener claro todos es que va a haber política agraria para ese periodo. E incluso hay voces dentro de Europa que ahora, como el Parlamento Europeo tiene codecisión y por lo tanto se puede y se va a pronunciar a este respecto, podría retrasarse el periodo legislativo y en vez de ser 14-20 podría ser 16-23. Ante esta situación, el primer consejo que debemos dar a los agricultores y ganaderos palentinos es que deben seguir haciendo la actividad agrícola y ganadera con toda la normalidad
que en ningún caso ni hay miedo, ni hay preocupación, ni hay ningún motivo para especular ni con derechos, ni con arrendamientos de tierra que no estén justificados. Lisa y llanamente, la primera cuestión, tenemos unos años garantizado una ayuda por la compensación de pérdida de precios, que es la PA, y tenemos garantizado de que en ese periodo va a haber y va a seguir habiendo una agricultura y una ganadería con producción en la provincia de Palencia. Ante eso, que el agricultor siga haciendo lo que le gusta, para lo que es ser agricultor y ganadero. Se confirma el recorte importantísimo de los fondos destinados a la agricultura que ya se avanzó en las propuestas sobre el presupuesto de la Unión Europea, en donde el sector agrario, cuya renta apenas alcanza el 50% de la media de la renta comunitaria, verá recortada su ficha financiera en más de un 11%. Solo en términos de pagos directos, España perderá anualmente más de 600 millones de euros. Recordamos que España es el segundo perceptor de fondos agrarios de la Unión Europea y que precisamente los fondos agrícolas son los únicos retornos que percibe España de las arcas comunitarias. En estos momentos hay tres pilares claros en la reforma de la política agraria. El primero, el presupuesto. El segundo, a quién se destina el presupuesto. Y dos, ¿para qué es el presupuesto? Lo primero, en el tema del presupuesto, hay que decir que España, a partir del año 2014, va a ser ya contribuyente neto. A la Unión Europea se aporta entre el 1, el 0,8 o el 1,20 del Producto Interior Bruto de cada país a las arcas de la Unión Europea. Y de ahí es el dinero para hacer toda la política de la Unión Europea. Ante esa situación, España ya va a pagar durante ese periodo unos 12.000 millones de euros al año. Y los países perciben de la Unión Europea por distintos motivos. A España le ha llegado mucho dinero por la política agraria comunitaria, pero todavía le ha llegado más por ser objetivo 1.4b, es decir, por tener menos del 75% de la renta media de la Unión Europea. Cosa que en estos momentos ya no se va a dar porque España, al entrar los países del este principalmente, ha pasado a tener una renta superior. Solo va a percibir fondos España vía PA. De todos es conocido, quien paga exige. Y si España va a pagar 12.000 millones de euros y solo va a percibir vía PA, que son 7.500 millones de euros, está en disposición de negociar y de imponer su criterio. ¿Para qué agricultores les va a venir los fondos? Pues en debida razón hay una figura que está en estos momentos dentro de los borradores, que es el agricultor activo. Mala figura para lo que los intereses de Asaja defiende, porque ahí no están los que se montan en el tractor o los que tienen sus explotaciones ganaderas un día tras otro, un año tras otro. En esa definición se dice claramente que es aquel que perciba el 5% de su renta vía pagos PA. Puede haber sectores que no son PA y sin embargo la Unión Europea no les considera agricultores. Por ejemplo, el sector del porcino, el sector de la patata, el sector del viñedo. Imaginemos un agricultor que tiene porcino, que tiene patatas, que tiene viñedo, no le consideraría la Unión Europea agricultor activo. Sin embargo, puede haber un gran directivo de una multinacional que percibe 100.000 euros al año, que por el mero hecho de que 5 sean vía PA, aunque no cultive las tierras, ese sí sería agricultor activo. Pues no. Claramente la posición de Asaja es que tiene que ir orientada la PA a aquellos agricultores que además de producir invierten en la agricultura, que son, pues eso, los que modernizamos nuestras explotaciones agrícolas o ganaderas, los que invertimos en ellas, los que modernizamos las estructuras, en definitiva, y sobre todo a los jóvenes y a la mujer, que son el futuro del campo en Palencia y en cualquier otra cuestión. ¿A qué se destina el presupuesto? Pues hasta ahora era claramente a producir, y más antes todavía que ahora. Sin embargo, en estos momentos, la visión de la Unión Europea es que se tiene que destinar al territorio. Con el territorio no se come. Pero es que además, si vamos a dejar por el territorio que salgan malas hierbas, que salgan flores, o que no se paste, o que no se cuide, o que no se cultive, eso aguanta un par de años.
La política agraria comunitaria tiene que servir para que Europa sea una gran potencia mundial en producción y en alimentos, y eso se consigue cultivando nuestras tierras y cultivando y atendiendo todo lo que es el tejido rural y sobre todo también nuestra cabaña ganadera. No entendemos en Asaja que el comisario y la comisión exonere a los perceptores de menos de 5.000 euros de la justificación de su condición de agricultor en activo. En aras a la legitimación de los pagos de la PAC, defendemos que sean beneficiarios de los pagos aquellos que realizan una labor productiva en las tierras, independientemente de su tamaño. Por ende, el criterio que utiliza relacionando los pagos directos a la renta total puede dar lugar a situaciones injustas. Eso es lo que se llama, o lo que dentro del argot comunitario está el revertimiento de la PAC. Cuando esta propuesta se hace por parte de Bruselas, no se tiene en cuenta ni los territorios ni los distintos países o comarcas. Nosotros ya hacemos prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y cualquier medida que se nos imponga, primero, tiene un coste a mayor en lo que son las explotaciones y dos, tiene una menor rentabilidad, una menor producción. Ante esa situación, claramente nos posicionamos en contra. El mero hecho de cultivar, el mero hecho de pastar los pastos, el mero hecho de tener la cabaña ganadera, ya es una práctica medioambiental, porque estamos hablando de cultivar, estamos hablando de producir y estamos hablando de dar un servicio y un origen a la tierra que en estos momentos no tiene. Y si no se cultiva o no se pasta, lo único que hay es un desierto, lo único que hay es malas hierbas y lo único que hay es un peligro grave de deterioro del medio ambiente, del medio rural, como ocurre en muchos casos con el tema de los incendios. Por no hacer prácticas antiincendio en el invierno, se producen los incendios en el verano. El agricultor y ganadero europeo es el profesional agrario que más controles y requisitos en materia medioambiental y de bienestar animal debe superar de todo el planeta. Nuestra legislación en esta materia es, sin lugar a dudas, la más avanzada del mundo. No tiene, por tanto, ningún sentido subordinar una parte fundamental de los pagos directos al cumplimiento de condiciones adicionales a favor del clima y del medio ambiente. Pues sí, hay cuestiones que se dan solo en lo que es el arco mediterráneo. Desgraciadamente, países como España no podemos contar con la pluviometría, sobre todo cuando hace falta, que es la primavera, como tienen de los Pirineos para arriba. Aquí necesitamos, para producir, que nuestra superficie agraria tenga buena parte, tendría que ser toda, que sea de regadío. Para eso hay que tener embalses, para eso hay que tener infraestructuras de riego y buena planificación. Eso no lo entienden en Europa o no lo quieren entender. Son todo pegas, desde para hacer embalses o pequeñas balsas hasta la planificación. Pero es que aquí no se puede producir de otra manera. La propia sociedad no tendría agua para el consumo si no hubiese embalses, que se almacena el agua en el invierno para soltarlo en el verano o cuando se necesita. En vez de frenar estas inversiones, lo que tendrían que hacer era potenciarlas, porque es la única manera clara de poder tener los abastecimientos para la sociedad y poder tener una agricultura productiva. Porque lo que nosotros sí que hacemos con respecto a Europa es aprovechar bien el agua y no es gastar agua, sino convertir el agua en alimentos. Fíjate si lo hacemos bien, que somos los mayores productores en patata, los mayores productores en azúcar, en definitiva, los mayores productores en maíz. No tenemos nada que envidiar nuestros cereales en producción de regadío con los que se hacen en el centro de Europa. En definitiva, hacemos un cambio de agua por alimentos. Y eso es lo que verdaderamente tendrían que potenciar y no, por el contrario, poner todas las pegas posibles como lo están haciendo. El cumplimiento de estos requisitos, que suponen costes adicionales de producción y la consiguiente pérdida de competitividad, solo puede contemplarse en el ámbito de medidas voluntarias y debidamente compensadas, nunca como medida obligatoria y punitiva, como quiere establecer Ciolos. Asaja denuncia la imparable subida del gasóleo agrícola, uno de los principales costos para las explotaciones agrícolas y ganaderas, hasta superar los 90 céntimos por litro. Esta cifra marcó el récord histórico de verano del 2008, cuando el Gobierno se comprometió a instaurar un gasóleo profesional para el sector agrario que supuestamente entraría en funcionamiento el 1 de enero de 2009.
Transcurridos casi 3 años sin que esta promesa se haya cumplido, Asaja no quiere que los cambios electorales acaben por borrar esta necesaria demanda, más aún porque también se suprimieron las desgravaciones fiscales que antes existían para el gasóleo profesional y los fertilizantes. Creemos que ha llegado a cuotas históricas, estamos hablando de 0,90 céntimos un litro de gasóleo agrícola, por lo tanto creemos que es totalmente abusivo. Sabemos, y por los estudios hechos dentro de la casa, que una explotación media se está cuantificando la explotación 4.500 euros a mayores con relación a épocas anteriores, y ya de por sí, según está la economía del sector agrícola y ganadero, pensamos que es un auténtico abuso. A esto hay que añadir que las cuotas más altas de las subidas siempre son cuando más se gasta dentro del sector, llámese épocas de sementera, llámese épocas del verano. Por todo esto, pues desde Asaja seguimos instando en la creación de un auténtico gasóleo profesional, y lo que está claro es que el nuevo gobierno también se le hará llegar pertinentemente y una vez que hayan creado el Ministerio de Agricultura, para que tome medidas y poder que el agricultor y el ganadero pues tengan unos precios más bajos, porque ya de por sí bastantes impuestos está soportando el sector. Los datos apuntan que desde noviembre del 2009 el precio del gasóleo agrícola se ha incrementado en un 54%, lo que significa una subida de 32 céntimos por litro. Para una explotación media de secano, este aumento supone pagar por el gasóleo que consume 4.500 euros más cada año. Una multiplicación de costes imparable que no se puede repercutir de ninguna manera en los productos. Observando la evolución de los precios, Asaja subraya la coincidencia de las alzas con los momentos de mayor demanda por parte del sector agrario, desde septiembre hasta finales de año, cuando se ejecutan las tareas de sementera en marzo y abril, coincidiendo con la preparación de las fincas de regadío y las siembras de primavera, y el último pico es en verano, en plena cosecha y campaña de riegos. La Organización Profesional Agraria recuerda los ajustados márgenes en los que trabajan las explotaciones agroganaderas, más en un momento de crisis en los que es una tarea casi imposible obtener créditos sin contar con otros recursos que los propios para afrontar una nueva campaña, por lo que esas cuantiosas subidas causan un daño inmediato y profundo en la economía de las familias agrarias. La asesora de Mujeres para la Democracia, que gestiona el Centro de Atención a la Mujer de la Junta en Palencia, Purificación Abarquero, cree necesario tener tolerancia cero hacia la violencia de género. En el transcurso de la jornada organizada por la rama de la mujer de Asaja para celebrar el Día de Lucha contra la Violencia de Género, señaló que toda la sociedad tiene que trabajar para luchar contra este problema. Con este mismo tono de denuncia se expresó María José Salvador, vicepresidenta de la Asociación Nuevos Horizontes y fundadora de la Casa de Acogida de Palencia, por la que han pasado 208 mujeres desde que se abrió. Salvador insistió en la importancia de comunicar todos los casos, ya que actualmente solo se denuncia el 10%. Por su parte, María Bernárdez, enfermera en el Hospital Río Ortega de Valladolid, animó a las mujeres del medio rural a denunciar o comunicar cualquier caso de violencia de género del que tengan constancia. En los pueblos hay mucha más dificultad para denunciar, ya que todo el mundo se conoce y hay miedo al que dirán. Pero hay que deshacerse de estos prejuicios y dar un paso adelante si queremos acabar con este problema. El presidente de Asaja, Alfonso Núñez, clausuró la jornada expresando el apoyo de la organización a la lucha de las mujeres contra la violencia de género en el medio rural. El día 18 de noviembre, ANFAR Asaja tuvo la jornada de violencia de género con 3 ponentes cuyo tema era que sabían mucho del tema. La primera ponente, Purificación Abarquero, una mujer muy ligada aquí a Palencia, sabedora de este tema y que es la representante de Mujeres para la Igualdad. La segunda ponente es Rosa Salvador Pedraza, es la vicepresidenta de la Casa de Acogida Nuevos Horizontes de Palencia, y la tercera ponente es una enfermera del Hospital Universitario Pío del Río Ortega de Valladolid, María Bernárdez, sabedora también de este tema, en el tema físico. Todas ellas hablaron de la violencia, una lacra que hay que erradicar de
definitivamente. Es una lacra moderna, entre comillas, pero que en el medio rural está afectando mucho a las mujeres, no dentro del tema físico, más bien en el tema psicológico. Todas ellas hablaron de este tema sabiendo de qué era. Purificación nos habló del tema psicológico, de todo lo que afecta, de todas las pautas que hay que llevar desde que te dicen la primera no vales para nada. Desde ese momento, luego ya María José nos habló más del tema físico, nos puso un documental en el cual vimos violencia de género pues en el medio rural, pero física. Hablaron mujeres afectadas, y luego nos puso en conocimiento de la gente que había en la casa de acogida, del maltrato que tenían estas mujeres. Pensábamos que eran mujeres más bien migrantes y tal, no, y es todo lo contrario, son mujeres de Palencia, además con bastante violencia. Una de ellas había perdido incluso la visión de un ojo, otra había llegado con puñalada, o sea, casos de ponerse los pelos de punta. Y María nos habló ya desde el tema, desde que llegan al centro sanitario, todas las pautas que hace el hospital, desde que llega la información que las ponen las mujeres psicológica y todo eso. La verdad que fue una jornada muy bonita, ya que el día 25 es el Día Mundial de la Jornada de la Violencia de Género, y Asaja quiso hacerlo antes para que las mujeres tengan conciencia de que esto es una lacra muy dura que tenemos que erradicar definitivamente. Hasta el 16 de diciembre se pueden presentar los cuentos de Navidad en el concurso de Asaja. Los interesados en participar deben enviar sus trabajos a las oficinas de Asaja Palencia. Recordamos que los trabajos deben de tener una extensión mínima de un folio y que se han establecido 3 premios en la categoría infantil hasta 17 años. El tema girará en torno a la Navidad, preferentemente en el medio rural. Habrá 3 premios, por lo que los ganadores recibirán varios regalos sorpresa. Desde estas oficinas de Asaja se dará a conocer el fallo del jurado, que se producirá antes de la fiesta de Navidad. Vamos ya con los precios agrarios en Palencia. De nuevo, las lonjas registran ligeros aumentos en la cotización de los cereales. La cebada supera en precio al trigo. En los mercados internacionales se aprecia una mayor demanda junto con menores exportaciones rusas, que son 2 factores que pueden meter presión en el precio del grano en lo sucesivo. En ovino de carne, como es habitual en estas fechas, se registra menor consumo y por tanto menor precio. El lechazo de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza en torno a los 5,85 euros kilo vivo. En los mercados tradicionales, los lechazos de más de 11 kilos de peso en vivo se cotizaron entre 4,79 y 5,10 euros el kilo de peso en vivo según calidad. El precio en el mercado del cordero pesado y semipesado se sitúa del orden de los 80 euros unidad para sacrificio, el resto de ovino de vida y abasto sin variación. En vacuno de carne, los precios del ganado mantienen su cotización en equilibrio con la oferta y la demanda, mercados sin apenas variaciones de importancia, ni en mataderos ni a pie de granja. Acabamos este programa y nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo jueves. Aquí estaremos puntualmente contándoles las cosas del campo, del ganado y de todo lo que está ocurriendo en este campo palentino. Adiós amigos, hasta el próximo jueves.